Vamos a ver. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. El anfitrión podría permitirnos compartir pantalla para poder cargar el PowerPoint. O si tiene por ahí el anfitrión tiene el documento de PowerPoint que les compartí, quiera compartirlo. A ver, nada más explícame, Manuel, ¿cómo hago eso? Ah, por Herramientas de anfitrión, eh, donde dice compartir, le doy clic. pantalla. Ah, le das compartir pantalla. Ajá, Y en compartir pero, pantalla Dice whiteboard. te va a permitir meterte a, por ejemplo, a tu carpeta, a carpeta de documentos. no, pero ¿cómo te habilito para que tú puedas compartir? Tendrías que irte a Ya, todos, configuración. todos los participantes Ajá. y, ok, listo, ya te lo compartí. En teoría ya estás, a ver, Listo, que listo. Ah, mira, gracias. ok. Y entonces, Google Microsoft Office Box. Ah, Vamos a entrar. ¿Sí te abrió la opción de compartir, Manuel? Sí, Ok, ahora sí. correcto. Déjame entrar. Ya tenía rato que no me metí aquí En a Zoom. Zoom. Ay, no sé, a mí todas las opciones me aparecen en inglés y me Ya, estresa. Ay, no. ya lo está preparando, ¿verdad? El Dice, PowerPoint. Estoy dice preparando. Manuel Huerta ha iniciado el uso compartido de pantalla. Ujú. Ah, ya está cargando. Ahí está. Bien, pues de esa manera comenzamos el tema principal del derecho romano, que es el contrato como fuente de las obligaciones en el derecho romano y su impacto en el derecho civil moderno. Pues más que nada dándole la bienvenida a todos los participantes. Ya somos 10 y la contextualización del tema. El objetivo principal de este webinar es analizar cómo conceptos clave del derecho romano han influido en la formación de nuestro derecho civil moderno, especialmente en lo que se respecta a los contratos y las obligaciones. María Verónica, ¿podrías apoyarnos por favor a leer Sí, la presentación de la agenda, temas a tratar. A lo largo de este webinar abordaremos 3 puntos principales que nos ayudarán a desentrañar la relación entre el derecho romano y el derecho civil moderno. Uno, contrato. Como fuente de obligaciones en el derecho romano, analizaremos cómo el contrato fue considerado la principal fuente de obligaciones. 2. Relación entre obligaciones, contrato y bienes, muebles e inmuebles. Discutiremos cómo las obligaciones derivadas de los contratos afectan a los bienes. 3. Relación de las obligaciones y los contratos con las acciones civiles. Finalmente, exploraremos cómo el derecho romano estableció las acciones civiles para exigir el cumplimiento de los contratos. Excelente, muchas gracias, María. Si vemos la relación de estos 3 puntos principales, el primero se relaciona más que nada los contratos con las personas, lo que conlleva la obligación entre personas. En el punto 2 vemos la relación del contrato con respecto
a los bienes inmuebles. Y en tercero, la relación de los contratos, las obligaciones que contraen los contratos, y en este caso su efecto para su validez o para ejercer el derecho de la obligación de que en este caso el contrato sea cumplido, que es el acción civil. Por favor, Ángel, apóyanos. En este caso, yo lo que puse aquí fue un vocabulario que siento que es adecuado, que debamos de aprender o por lo menos considerar, porque muchas veces en las materias se nos platica de una manera como si ya tuviéramos conocimientos de la terminología y muchas veces tenemos que tener esa terminología presente para realmente comprender de lo que se nos habla. Entonces, espero que nos sirva a todos. Ángel, ¿nos podrías apoyar con el vocabulario? Vocabulario esencial para introducir el tema de contratos. Obligación es un vínculo jurídico que obliga a una persona, deudor, a dar, hacer o no hacer algo a favor por otra. No, no, de otra. Ay, Dios no veo. Pero ya les voy a explicar. Sí, continúa, continúa. Derecho subjetivo. Es la facultad o poder que tiene una persona para exigir algo que la ley le reconoce. Contrato. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear obligaciones y en algunos casos transmitir hechos, derechos. Ay, Dios mío, no veo esto. Yo haciéndoles un, pero no veo. Figura contractual. Es el tipo específico de contrato que sea, ay, Dios mío, padre, no, que se crea según el acuerdo, por ejemplo, ay, espérenme, déjenme hacer más prepago mi cámara. Sí, claro, te esperamos. Ahí está. Que se crea según el acuerdo, por ejemplo, compraventa, arrendamiento y préstamo. Consentimiento es el acuerdo libre y voluntario de las partes para obligarse en los términos del contrato. Capacidad jurídica es la aptitud legal de una persona para tener derechos y contraer obligaciones. Mm, Objeto del contrato es aquello que las partes se obligan a dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, entregar un bien o prestar un servicio. Causa es la razón o motivo legítimo para llevar a las partes a celebrar un contrato. Excelente. Sigamos. Monse, ¿nos podrías apoyar, por favor? Ay, ¿Para qué? ¿Para qué? Para tu por pies. Se me hace raro lo de la foto de la INE. Ah, no, es como un... ¿Me escuchan? Sí, Formalidad. Son las formas legales que en algunos casos debe cumplir un contrato. Por ejemplo, ser escrito o registrado. Sanción. Es la consecuencia jurídica que se aplica cuando una obligación no se cumple, como una multa o una indemnización. Bienes muebles. Son los bienes que se pueden mover de un lugar a otro sin perder su naturaleza, como un coche o un celular. Bienes inmuebles son los bienes que no se pueden trasladar fácilmente, como una casa o un terreno. Acción civil es el mecanismo legal que permite a una persona acudir a un juez para exigir el cumplimiento de una obligación. Fuentes de obligaciones son las formas en que una obligación puede nacer: ¿Cómo? contratos, Vuelo. delitos, Es que de eso se trata. ¿Leerlo? y Sí. contratos, Pero no sé qué ley leer. o hechos ilícitos. perfecto. Muchas gracias. Bien, con esto damos por inicio el primer punto, que es ¿por qué el contrato se consideró como fuente de obligaciones en el derecho romano? Bien, hay algo muy importante que tenemos que ver en el contrato. Se repite mucho ciertas palabras: obligaciones, acuerdo de voluntades, eh, derechos. Entonces, estas son palabras, términos que se van a ver muy recurrentemente en toda la clase porque son los aspectos
que conllevan dentro de un contrato. Por favor, Daniel Gutiérrez, ¿nos podrías apoyar a leer? Hola, Hola, ¿qué tal, Daniel? Te escuchamos, hola. Dani. Es que no sé qué leer, no veo nada. ¿No te aparece en pantalla La el presentación. PowerPoint? No, Caray. ¿Puedes Es, revisar tus apuntes en WhatsApp? No sé si lo tienes en WhatsApp web para que te ajá, aparezca el de PowerPoint. a ver. O si quieren que pase otro en lo que le agarro. ajá. Si puedes salir y volver a entrar, a lo mejor tal vez pueda ayudar. A ver. Bien, en lo que entra nuestro compañero Dani. Por favor, Diana Velázquez, ¿tú nos podrías apoyar a leer mientras? ¿Por qué el contrato se consideró como fuente de obligaciones en el derecho romano? En el derecho romano, las obligaciones surgieron inicialmente del campo de los delitos, como mecanismo de compensación por daños personales. Sin embargo, conforme evolucionó el sistema legal, los contratos pasaron a ser reconocidos como una de las fuentes principales de las obligaciones. La obligación contractual implicaba un acuerdo de voluntades que vinculaba jurídicamente a las partes para el cumplimiento de una prestación. Como lo señala Petit, la obligación es un lazo que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. Este vínculo se manifestaba en la práctica como una atadura legal entre el acreedor y el deudor. Perfecto. En pocas palabras, para ustedes, ¿qué es el contrato? Independientemente de eso, lo que entendemos, ¿qué es el contrato? ¿Quién le gustaría participar? Larry Lawton o Daniela, Diana. Pues Para ti, ¿qué creo es que el como lo contrato? dice el texto es un acuerdo, eh, pues bueno, como tal cual dice, de acuerdo de voluntades, donde acordamos realizar o comprometer, yo creo que algún vínculo, una sociedad o algún trato, ¿no? Sí, así es. Si vemos, si relacionamos y creamos nuestro propio concepto, la realidad es que un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas donde se obligan ya sea a un propósito contractual, que sería ya sea dar, hacer o no hacer algo para la cual se han acordado en los términos de este contrato. Al final es un acuerdo entre personas o varias personas para realizar o dejar de realizar algo, ya sea la venta, compra, venta o hacer. Esto poco a poco lo vamos a ver porque aquí mismo en derecho romano hablan de tres términos, que es facere, prestare y hacere. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, yo agregaría algo más, que ese contrato tiene que ser escrito. Así es. Tiene que tener elementos de formalidad. Ujú. Correcto. Muchas gracias. Ah, Daniel, ¿ya pudiste visualizar la pantalla? Sí, ya puedo ver. PowerPoint. Gracias. Perfecto. Aquí tenemos algunos ejemplos básicos. ¿Nos podrías ayudar? Claro. En Roma, la persona que no cumplía con el contrato podía ser atado a un acreedor como prenda hasta que cumpliera con la obligación. En la modernidad, el incumplimiento de un préstamo bancario puede llevar a la embargación de bienes o la quiebra, medidas legales que aseguran el cumplimiento de los compromisos contractuales. Gracias. Ahora sí, amiga, Larry Lawton, ¿puedes apoyarnos a leer el segundo punto? ¿Cuál es la relación de las obligaciones y el contrato con las cosas muebles e inmuebles en el derecho romano? En el derecho romano los bienes se clasificaban en muebles e inmuebles y esta distinción era relevante en las obligaciones contractuales, especialmente en actos
de transmisión de dominio o uso. El objeto de la obligación podía consistir en dar, facere o prestare. Por ejemplo, en una compraventa, el contrato establecía una obligación de dare, es decir, transferir la propiedad de un bien que podía ser inmueble o un mueble. Dare implica transmitir el dominio de cualquier bien al acreedor, incrementar su patrimonio. Así es. Por ejemplo, aquí los términos en latín dare se refería, como aquí bien vemos, dar o transmitir los derechos sobre un terreno o una propiedad o un bien en este caso. Facere podría ser, por ejemplo, el contrato de una persona con otra para construir o administrar, ya sea un negocio o hacer, por ejemplo, construir una casa. Y prestare, que es garantizar, en este caso se garantiza la indemnización por un daño. Amiga Mireya Sarao Orueta, ¿podrías apoyarnos, por favor? Sí, claro. En Roma, si alguien compraba una villa, el contrato establecía un compromiso de dar, transferir propiedad y hacer transferir la posesión. En la modernidad, el proceso de compra de una vivienda implica la transferencia legal de propiedad a través de una escritura pública. Excelente. Alfredo Castillo, ¿podrías apoyarnos con el punto 3? Buenas noches. Buenas noches. Dice, ¿cuál es la relación de las obligaciones y el contrato con las acciones civiles? En Roma, la acción civil, actio, era el mecanismo mediante el cual el acreedor podía exigir jurídicamente el cumplimiento de una obligación. Las obligaciones nacidas de contratos se acompañaban del derecho de ejercitar una acción específica si el deudor incumplía. El efecto de las obligaciones es el hecho de que el deudor está obligado a cumplirlas. Para constreñirlo a ello tenía el acreedor una acción judicial. Cada tipo de contrato tenía su propia fórmula procesal y las acciones civiles eran el vehículo para hacer efectiva la prestación debida. En la actualidad, esta influencia se refleja en las diversas acciones legales que los sistemas jurídicos modernos contemplan: acciones de cumplimiento, resarcimiento por daños, resolución de contrato, etcétera. Excelente. Aquí este punto más que nada se refiere eh, al derecho que tenían las personas para garantizar la obligación del cumplimiento de este contrato o en su caso, la sanción respectiva. Antes de esto, esta palabra fórmula procesal se me hizo muy interesante porque cuando la vi, yo realmente no tenía el entendimiento a qué se refería. La investigué, espero que nos ayude a todos y que también a lo mejor compartan esa inquietud por saber a qué se refiere esto. Ahorita la veremos más adelante. ¿Alguien más falta por pasar y participar? Si nadie falta, entonces seguimos con nuestra compañera María Verónica. ¿Puedes apoyarnos con el ejemplo, por favor? Sí, en Roma, si alguien no entregaba un esclavo, un bien mueble que se había vendido, el comprador podía exigir que se cumpliera el contrato o recibir una indemnización. En la modernidad, si no se entrega un coche en un contrato de compraventa, el comprador puede exigir judicialmente el cumplimiento del contrato o solicitar la devolución del dinero pagado. En Roma, la novación permitía sustituir una deuda por otra, extinguida por un nuevo acuerdo. En la modernidad, reestructuraciones de deudas o acuerdos de pago permiten a los deudores sustituir una obligación por otra, extinguiendo la deuda original. Excelente. Si ven, hasta este punto hay mucha relación de lo que se hacía en Roma a lo que actualmente hacemos. Obviamente las cosas fueron evolucionando, ya actualmente no hay esclavos realmente, pues ya más bien se le llama movilidad laboral, pero tanto en la movilidad laboral, tanto en los bienes
muebles o inmuebles, había contratos y había una acción civil en caso de que se incumpliera con los términos del contrato. Entonces, actualmente vemos cómo hay una relación del derecho romano y su influencia con nuestro derecho civil actualmente. Continuamos. ¿Qué es una fórmula procesal? Por favor, Mireya, ¿nos puedes apoyar? Una fórmula procesal en el derecho romano era un esquema escrito o una serie de instrucciones que el magistrado daba al juez para resolver un caso. Era una especie de modelo o guía donde se indicaba quién demandaba a quién, qué se reclamaba, qué debía comprobarse, qué debía decidir el juez según los hechos probados. En resumen, la fórmula procesal era como una plantilla oficial que organizaba el juicio y le decía al juez qué debía investigar y cómo debía fallar. Excelente. Si ven, esto también se relaciona al proceso jurídico que se lleva actualmente también. Primero hay un desahogo de pruebas donde las partes van a compartir sus pruebas y esto una vez que se haya recaudado y se haya analizado, se va al juez para en este caso emitir su fallo, una vez que se hayan desahogado las partes y sus pruebas. Y este es como, aquí se ve cómo hay una relación del derecho romano con el derecho actualmente en el proceso que se ve actual. Puse un caso de estudio, creo que esto va a ser muy interesante, espero que les guste. Daniel Gutiérrez, ¿puedes apoyarnos, por favor? Caso de estudio moderno. La compra del departamento. Contexto. Andrea firma un contrato de compraventa con una inmobiliaria para comprar un departamento en una ciudad moderna. El contrato establece que la inmobiliaria debe entregar el departamento en perfecto estado el 1 de junio. El inmueble debe contar con todos los servicios básicos instalados: agua, electricidad, gas. Además, se garantiza que el inmueble no tiene gravámenes, es decir, deudas hipotecarias ni conflictos legales. El problema es que cuando Andrea recibe el departamento, la entrega se retrasa hasta el 15 de julio. El departamento no tiene servicio de gas instalado y al hacer el registro de propiedad, Andrea descubre que el inmueble tiene una hipoteca pendiente de pago. Excelente. Bien, conforme a esto que acabamos de ver, vamos a responder estas preguntas. Preguntas para la clase. ¿Qué obligaciones asumió la inmobiliaria en el contrato? ¿Qué tipo de incumplimiento corresponde a cada problema? ¿Qué derechos tiene Andrea frente a la inmobiliaria? ¿Y cómo se relaciona este caso con dare, hacer, facere y prestare? Por ejemplo, vamos desglosando cada pregunta. ¿Qué obligaciones asumió la inmobiliaria en el contrato? Regresemos. Analicemos. ¿Cuáles son las obligaciones? El contrato establece que la Y inmobiliaria, ajá, perdón, que sí, tiene que continúa. entregar en perfecto estado el inmueble, ¿no? Exactamente. Y que debe contar con los servicios básicos Ujú. y que no debe tener, bueno, en este caso lo único que está incumpliendo son estas dos, ¿no? Así es, exactamente. Una, entregó tarde el bien inmueble. Al final lo entregó. Sí Ujú, cumplió con entregarlo tarde, pero cumplió. Sin embargo, todavía están pendientes estos dos que no tiene el servicio de gas y ujú, otra tiene adeudos. ujú. Muy bien. ¿Qué tipo de... allá? ¿Qué derechos tiene en este caso Andrea frente a la inmobiliaria? ¿Quién le gustaría participar, muchachos? En este caso, Andrea, obviamente, pues no le gustó, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer Andrea en este caso? Si regresamos al punto 3, que es la acción civil, ¿qué derechos tiene en su acción civil a reclamar Andrea? ¿Que hay un contrato? Así es. En el contrato se establece todo lo de arriba.
Y afortunadamente, bueno, esto es un punto que les quiero mencionar. Afortunadamente, el contrato la respalda y tiene el derecho a obligar a la inmobiliaria a que le respete lo establecido en el contrato. También tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces que hay contratos que no tienen ciertas cláusulas que te protegen y pues ahí legalmente se quitan de obligaciones algunas empresas, o también hay que checar las cláusulas pequeñitas. Hay que entonces observar muy bien y saber cuáles son nuestros derechos, sobre todo para defendernos frente a terceros. Entonces, primeramente, tiene el derecho a que le instalen adecuadamente el gas. Y tercero, a que en este caso sea saneado el punto de la hipoteca, porque ya no tiene que pagar eso, ya que en el contrato establece que está libre de gravamen. ¿Y qué relación este caso con Dari Facere? Ahorita la vamos a ver. Vamos a hacer el análisis del caso. Obligaciones asumidas por la inmobiliaria. En el aspecto del DARE, ¿cuál es la obligación? Entregar el departamento, transferir la propiedad. Facere, entregarlo en tiempo y en condiciones pactadas, con servicios básicos funcionando. Y prestare, garantizar que el inmueble esté libre de cargos o problemas legales como hipotecas. Incumplimientos, vamos a ver. Incumplieron al no entregar en el plazo acordado y al no entregar el departamento en condiciones adecuadas. Falta de servicio de gas. Y en prestare, que es la garantía, incumplieron al no garantizar que el inmueble estuviera libre de gravamen. ¿Cuáles son los derechos de Andrea? Por favor, Monse, ¿nos podrías apoyar? Derechos de Andrea. Andrea puede exigir exigir el cumplimiento del contrato, que le instalen el gas y se cancele la hipoteca, solicitar una reducción del precio por los incumplimientos, reclamar daños y prejuicios por el retraso en la entrega y por los costos adicionales derivados de los problemas, pedir una resolución del contrato si decide que el incumplimiento es grave, es decir, cancelar la compra y pedir la devolución del dinero. Relación con Dare, Facere y Praestare. Dare, fallaron en entregar completamente el bien según lo pactado. Facere, fallaron al no cumplir las condiciones de entrega, fecha y servicios básicos. Prestare, fallaron al no garantizar la inexistencia de gravámenes, hipoteca. Excelente, muchas gracias. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda, compañeros? No, No. ninguno. Muy bien, muchas gracias. Entonces, seguimos. Bien, como conclusión, bueno, en este punto terminamos. Creo que entendimos los tres puntos que se nos habla, que se nos menciona que debemos de analizar. Y de una manera resumida concluimos con lo siguiente. Por favor, Dani, ¿nos pudieras ayudar con la conclusión? Sí. Conclusión, para resumir los puntos principales que hemos tratado hoy, el contrato como fuente de obligaciones en el derecho romano. Hemos visto cómo los romanos comenzaron a reconocer los contratos como un mecanismo fundamental para generar obligaciones legales, transformando la manera en la que las personas resolvían disputas y cumplían acuerdos. La relación entre obligaciones, contratos y bienes muebles e inmuebles. Analizamos cómo las obligaciones derivadas de los contratos romanos afectaban la transferencia de bienes, tanto muebles como inmuebles, y cómo esto sigue vigente en los contratos modernos de compraventa y arrendamiento. Obligaciones, contratos y acciones civiles. Finalmente hablamos de cómo el derecho romano introdujo la acción civil como una herramienta esencial para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y cómo este mecanismo se ha adaptado y sigue siendo crucial en la práctica legal contemporánea. Esos temas no solo nos permiten entender el derecho romano, sino también reconocer su influencia directa en el sistema legal actual.
Si bien este tema de los contratos realmente da para profundizar y hablar más aspectos, pero más que nada, si alguien tiene dudas, comentarios o quisiera agregar algo, ¿cuáles serían sus inquietudes o qué les gustaría conocer más sobre el contrato en este caso? Para posteriormente ya sea investigarlo o realmente mm, introducirnos en ese tema. ¿Tienen alguna pregunta, muchachones? Ahí se me fue el audio, dijeron algo, perdón. Ah, no te preocupes. Tienen, por ejemplo, a mí lo que me gustó del contrato es de que, bueno, en esa es mi aportación, lo que me gustó del contrato es de que de alguna manera te abre la idea de cómo un contrato te puede proteger, pero también si no tienes idea de cómo está estructurado el contrato y qué alcances puede tener este contrato, puede ser tanto un arma de dos filos, puede ayudarte o puede perjudicarte. Entonces, tenemos que a la hora de firmar un contrato, ver las cláusulas para ver de qué se trata, qué aspectos beneficia en este caso a tu contraparte y qué aspectos te beneficia a ti. Por ejemplo, en este caso de estudio vimos como una persona, pues en este caso las cláusulas, aunque son pequeñas porque es un caso de estudio nomás, así para analizar, la beneficiaban a ella. Y en este caso tenía los derechos, de alguna manera, todos a su favor para poder reclamar sus derechos y las obligaciones que contraía en este caso la inmobiliaria. Pero este caso también puede ser tanto, por ejemplo, contratos laborales, contratos de compraventa, contratos de arrendamiento, contratos de bienes inmuebles, por ejemplo, en este caso, un vehículo, sobre todo si son vehículos usados. Había un caso de estudio donde por lo regular, bueno, esto lo comparto independientemente, por ejemplo, por lo regular, cuando se compra un vehículo, no se hace firmar, fíjate, no se hace firmar a la contraparte, que es la que vende, de que el vehículo está libre de gastos o en este caso de costos ocultos. Nosotros de buena fe no hacemos firmar nada, más bien nosotros firmamos y compramos el vehículo y ya nos quedamos con el vehículo. Sin embargo, muchas veces esos vehículos vienen, por ejemplo, con problemas de que no se han pagado tenencias y otros gastos ocultos. Entonces, esos gastos, como no hicimos firmar para liberarnos de esos gastos del bien, entonces automáticamente se transfieren esos gastos ocultos en este caso, del vehículo hacia nosotros. Por eso también nosotros tenemos el derecho de deslindarnos de esos gastos y de aspectos que tenemos que contemplar para que en este caso no nos perjudiquen. No sé si alguna vez les ha pasado algo que por firmar, pues tuvieron que, por ejemplo, hay personas que tienen que firmar Telcel, un contrato forzoso de un año hasta que se termine el año, pero quieren terminarlo antes. Ah, ¿cuáles son las penalidades? Para terminar si quieres terminarlo antes, tienes que pagar una cantidad de dinero. Ya es una penalización. Ujú. Entonces, todos esos aspectos tenemos que verlos. ¿Sí querías participar, María? Pues sí, no, sentía que sí con la cabeza que así es Telcel. O sea, y en la mayoría de todos los casos de empresas así muy grandes, donde su tipo de contratos ya son tan grandes y tienen tantas letras tan chiquitas, que obviamente si nosotros no conocemos tanto terminologías como a lo que se están refiriendo, muchos conceptos, obviamente, pues nosotros nos hacen firmar, a cualquier usuario le hacen firmar eso y nadie se pone a leer las chorrocientas hojas que ponen ellos, ¿no? En donde te ponen que fianzas y que tienes que, ¿cómo se llama? Que ellos son dueños del número y, o sea, muchas cosas que no sabemos. Penalizaciones. Sí, sí, y que desgraciadamente pues firmamos, es igual que en las tarjetas de crédito, en los bancos, realmente son contratos tan grandes y tan chiquitas las letras que, que si desconocemos la parte legal, pues ellos siempre están protegidos, ellos siempre llevan la de ganar, ¿no?
Sí, así es. Aparte que a veces usan terminología que nosotros desconocemos y a veces con tal de ya de rápido desocuparnos, ok, queremos confiar en la empresa o en la compañía y ya firmamos. Pero a veces ni sabemos ni siquiera lo que estamos firmando. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, hubo un caso donde una persona, la esposa de una persona tuvo un accidente en Disneyland. Fíjate, en Disneyland, en lo que es el edificio, en la infraestructura, en el parque. ¿Qué fue lo que pasó? Que de alguna manera quería pedir una indemnización por el daño o el accidente que tuvo la esposa, pero que se quería, en este caso, fíjate cómo Disneyland se deslindó o intentó deslindarse, porque no sé cómo terminó el caso. Al final Disneyland buscó deslindarse porque supuestamente como Disney Plus tiene ciertos términos, el señor tenía Disney Plus y aceptó los términos y eso incluía que Disney se deslindaba de incluso de sus parques, de cualquier situación o accidente que le ocurriera. Dices, ¿cómo? O sea, la persona firmó para una plataforma, ¿no? Para él que iba a pensar que también el alcance del contrato tenía que ver incluso con los parques. ¿Sí me explico? Entonces, como las compañías hay veces que siempre van a buscar deslindarse con cierta terminología que usan en sus contratos, y así en todo, Amazon, Disney, Netflix, así hay muchos casos. Entonces, algún caso que ustedes sepan, alguna inquietud que quieran compartir, que les haya pasado o que hayan escuchado. Pues como el caso de la señora, bueno, no sé si vieron en Facebook, el caso de la señora que mató a personas que se habían metido a su casa, algo así. Mi abuela renta, igual tiene una casa que renta y varias ocasiones le pasó que pues los inquilinos a los que rentaba pues no se querían ir y ya se querían quedar con la propiedad. Es que para eso creo que lo más idóneo, para que esas cosas no sucedan, precisamente para eso son los contratos. Porque cuando tú tienes un contrato, no hay forma. Cuando tú los pones, y es lo que pasa, o sea, tanto de un lado como del otro, ¿no? Hay veces que hay gente que lo que no quiere es declarar. ¿Y qué pasa? Pues la dejan sin, obviamente, sin un contrato. Entonces, o nada más hacen medio un papelito, eso no es un contrato. Entonces, obviamente, pues como todo, si lo haces todo bien y lo haces derecho, aunque ellos se quieran quedar con la propiedad, mientras tú tengas esos papeles que garanticen que es tu propiedad y que ellos estaban pagándote una renta y tengas forma de comprobar que ellos realmente no son los dueños del inmueble, ¿no? O sea, sí también hay elementos del otro lado, pero pues hay que conocerlos para que no te suceda. Sí, así es. En este caso, cuando no hay contrato es más complicado. Sí se puede, porque en este caso tienes que eh, comprobar que eres dueño de la propiedad y a lo mejor sí se puede recuperar el bien inmueble, pero es un proceso más largo. Ya a lo mejor con el contrato ya se acorta. Aún así, tiene que haber un proceso legal para desalojarlos, pero pues por lo menos ya tienes algo que te protege, como es el contrato. Fíjate cómo en el contrato tiene que tener varios elementos importantes para que tenga cierta fortaleza, cierta validez, como por ejemplo lo que comentaron desde un principio, tiene que haber formalidad, escrito. Aunque también, por ejemplo, en Roma, en el derecho romano, fíjate, no sé si en ese tiempo eran más honestos, pero incluso el acuerdo verbal era válido. Se supone que actualmente sí, también el acuerdo verbal también es válido, pero también tiene que haber testigos que en este caso expresen que se dio ese contrato legal o ese acuerdo legal. Tiene que haber voluntad, tiene que haber voluntad de las partes y también tiene que haber capacidad legal para tomar esas decisiones o esas obligaciones. Tiene que haber un objeto de, en este caso, ya sea un bien inmueble o una prestación de un servicio. Los elementos que vimos en el vocabulario al principio, ahí te van describiendo varios elementos que tiene que tener el contrato para que tenga cierta validez. Pues por mi parte es todo. No sé, ¿les gustó este tema? ¿Cómo se les hizo?
Yo quiero compartir mi aportación que preparé. Claro, excelente, amiga. Bueno, en el derecho romano, lo escribí. En el derecho Ok. romano, los contratos eran súper importantes porque era una de las principales formas en que nacían las obligaciones. Es decir, cuando dos personas se ponían de acuerdo para hacer algo, como vender, arrendar o prestar, ese acuerdo creaba un compromiso legal que debía cumplirse. Y pues lo interesante es que no cualquier promesa generaba una obligación, solo ciertos contratos reconocidos por la ley romana eran válidos y exigibles. Por eso se decía que el contrato era una fuente de obligaciones. Ahora, sobre los bienes, los romanos hacían contratos tanto con cosas, o sea, muebles como son animales, ropa, dinero, como con inmuebles, que son casas, terrenos. Dependiendo del tipo de bien, el contrato podía tener distintas reglas. Por ejemplo, para pasar una casa de una persona a otra se necesitaba un procedimiento más formal, pero si se trataba de un objeto pequeño bastaba con entregarlo directamente. Y si alguien no cumplía con lo que se había comprometido en el contrato, no solo era una falta de palabra, el otro podía ir con el magistrado y usar una acción civil para exigir lo pactado o pedir una compensación. Y pues así el sistema romano se aseguraba de que los contratos no fueran solo palabras, sino acuerdos con consecuencias legales reales. Gracias. Excelente aportación. ¿Alguien más que quiera participar para dar por terminado este webinar, esta sesión? Parece que no. Pues por mi parte es todo, muchachos. Este, hasta este punto, nos damos por terminado y de aquí en adelante, no sé, ustedes quieren aportar o platicar algo de este tema o igual lo platicamos en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo ven? A ver, yo nada más tengo una aportación y pregunta. Excelente. Así como tú acabas de presentar todo tu tema y más o menos estamos que son 48 minutos en presentar, en leer y todo eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en la actividad número 4. Este, Se supone que sí, es lo que estaba viendo, pero también es lo que quería comentar, de que nos hicieran válido, por ejemplo, esta grabación. A mi consideración, creo que nos salió bien porque todos participamos, todos leímos y todos expusimos más bien. Ese era el propósito. Y que en una sola participación, que es esta, nos hiciera válida la maestra, la tarea. Porque imagínate, hacer una grabación individual, todos. Ujú. Por ejemplo, a ver, yo, no voy a ser tramposo. Vamos a organizar y mañana hacemos a la 1 de la tarde y nos apoyamos y hacemos mi grabación. Ahora, María, a las 2 hacemos tu grabación.